reiterarte, para el próximo domingo aún no tenemos tristemente el aval de poder cantar, que ese es el conflicto real que se tiene, porque lo que se esgrimió para las iglesias fue no cantos, no abrazos, no saludos, y nosotros para asistir a la iglesia es porque vamos a adorar a Dios, no vamos a una plática, no vamos a sentarnos a escuchar un comentario, vamos a participar directamente en darle gloria y adoración a nuestro Dios. Por eso que estamos en este conflicto, esperando que se haga un comunicado oficial para poder definir exactamente qué es lo que implica o qué es lo que se quiso decir cuando hablaron de ya no hay tantas restricciones y estar en este contexto. Así que, mientras tanto, podrán limitar nuestras actividades en un lugar físico, pero nunca en lo profundo de nuestro corazón, que es la razón donde el verdadero templo hace la función de adorar y servir al Señor. Así que gracias a Dios por los jóvenes que nos han hecho posible todo este momento de comunicación y propiciar esta relación con nosotros a través de las redes sociales, y así estaremos. Mientras tanto, te invito a que abras tu Biblia, por favor, al libro de Job, capítulo 23. Y mientras lo encuentras, nosotros en la vida cotidiana, en ocasiones somos sorprendidos de una manera impactante cuando hay sucesos que nos alcanzan, donde parecen estar en nuestra contra todas las cosas, y queremos enfrentarlos, pero cuando no tenemos la claridad, la definición de qué es lo que estamos enfrentando o por qué, nos perdemos. Pero nuestra respuesta estará determinada en relación con la claridad de entender qué es lo que estamos enfrentando y el porqué de la misma. Esto es algo que ninguno de nosotros como creyentes, o aún las personas que no conocen a Dios, que viven momentos de esa naturaleza, pueden sustraerse. Por el contrario, es necesario mantener esa quietud para identificar las circunstancias que estamos enfrentando. En el libro de Job, capítulo 23, versos 10 al 12, permíteme leerlo en voz alta, por favor. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job es uno de los personajes más populares en el mundo entero. Una gran mayoría de personas, creyentes o no creyentes, tienen una connotación y en ocasiones aún citan las cualidades de este hombre que desarrolló, aprendió en el experimentar de la adversidad en los tiempos de crisis y conflictos. Y este hombre no solo es un aspecto histórico, sino para nosotros revela una enorme cantidad de lecciones que podemos aprender para cuando tengamos o estemos atravesando o vivamos circunstancias similares. Es que la Biblia es la fuente inagotable de revelación y de riqueza. Nadie estamos exentos de enfrentar tormentas. El Señor nunca prometió que estaríamos libres de enfrentar la adversidad. Nos ha provisto de recursos, nos está equipando para ir desarrollando una mayor claridad de pensamiento y aprender cómo enfrentar la vida cotidiana. Si hay un escenario difícil, si hay circunstancias críticas, tenemos el respaldo de la palabra para enfrentarlas de una manera en que sean menos desgastantes, menos dañinas, menos dolorosas, pero también
debemos tú y yo reconocer que la adversidad tiene propósitos para propiciar un desarrollo de fe, de crecimiento y de madurez. Así que debemos mantener ese balance que tenemos aquí a este respecto. Así que dice aquí Job algo que me impacta hablando de pruebas. Y cuando nosotros traemos esa palabra como creyentes, tenemos que ubicar claramente el significado y la razón de esa palabra. Porque muchos, cuando están entrando en una fase donde las circunstancias son adversas, debemos primeramente disuadirles de que los tiempos de prueba no son tiempos de disciplina. Esa no es la disciplina de Dios. Los tiempos de prueba no podemos compararlos con un enojo divino para censurar, para corregir. La prueba tiene otro propósito muy distinto. Y es donde nos perdemos, y probablemente una gran mayoría cuando estamos enfrentando la realidad de la ansiedad, de la escasez, de la ausencia de resultados, de la falta de recursos, empezamos a adjudicarle esa situación al enemigo. Y tratamos de llamar al ejército de intercesores de la iglesia y aún para decirles vamos ayunando, orando para tratar este asunto y buscar contrarrestar toda esta oposición que el enemigo supuestamente es quien ha originado. Pero en ocasiones no es el enemigo. O a veces la tendencia es culpar a otros o a alguien, y finalmente tendremos que darnos cuenta que hemos perdido tanto tiempo y nos hemos desgastado. Nuestra fe se ha ido minando por creer que Dios no trae respuestas, porque estamos en otro escenario, en otra arena donde Dios nos ha llevado precisamente para extraer lo mejor de nosotros y aprender cómo distinguir cuando es una prueba, cuando estás en una lucha, cuando estás bajo presión, cuando el enemigo está entrando a tu vida. Entonces tenemos que aprender cómo hacer, de qué manera distinguirlo. Y eso requiere entonces ir madurando. Reconocer que estamos en un momento vulnerables y el porqué de las circunstancias. Si no lo sabemos, podemos preguntarle a Dios. Y de esa manera tener las respuestas. Así que los tiempos de madurez van a traer madurez, van a traer un desarrollo, pero también van a depurar nuestra vida. Ese es el propósito prioritario. Y encontramos a Job, un hombre que no alcanzaba a comprender por qué tantos eventos en su contra hasta perderlo todo. Él tenía una vida de comunión con Dios, una vida recta, una vida que sin lugar a dudas era una muestra para muchos a su alrededor de justicia, de equidad, de entrega. Pero llegado un momento en que la adversidad estaba confrontando, Job no alcanzaba a comprender el porqué de todas las cosas, como tú y yo en ocasiones. Como alguien dijo, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Y no tenemos la respuesta, porque cada persona es muy distinta de la otra en su trato con Dios y en su circunstancia muy personal. Pero encontramos a este hombre que, rodeado de sus amigos, con el del antifaz, con ese que se llama Elifaz, ¿no? Yo le digo el del antifaz porque no era su amigo. Ellos habían guardado silencio, ¿recuerdas? Por 7 días. Y lo mejor que pudieron haber hecho fue permanecer silentes,
Pero cuando empezaron a tratar de contender, de disuadir a Job, de convencerlo de que él era un villano, de que él era un culpable, todo se trastornó. Y Job mantuvo su confianza, aun cuando no era capaz de comprender la realidad de las circunstancias. Pero ahora, por vez primera, Job parece entender qué es lo que está aconteciendo en su vida. Recuerda, nosotros tenemos ya cientos de años y tenemos la Biblia completa y hemos logrado entender mucho de lo que Job no tenía, porque con él se estaban escribiendo estas palabras. Él no sabía de aquella conversación que se había tenido en el cielo entre Dios y el enemigo. Él desconocía por completo el porqué de su situación, la ignoraba, y no voluntariamente, es porque no le fue revelado. Y ahora Job se encuentra por vez primera ante un rayo de esperanza, ante una luz que disipa su mundo, y puede entonces entender que él está pasando un momento muy crítico, muy difícil, a la cual entiende que es el resultado de una prueba. Qué difíciles son las pruebas, en todos los sentidos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad, una de las materias más difíciles para mí, especialmente en los exámenes, era trigonometría, era todo lo relacionado con ese, y reprobé. O sea, y tuve que buscar ayuda por meses para poder lograr encauzarme y entonces volver a enfrentar y superar esta situación que es crítica. Así que la prueba va a venir a toda persona, es decir, a todo creyente. Ninguno estará exento. Eso es algo que tenemos tú y yo que tener muy claro. Y hay una frase que me agrada, que coloqué aquí. El desconcierto o el desconocimiento genera desconcierto. Cuando nosotros desconocemos qué estamos enfrentando y el por qué, entonces nos desconcertamos, puesto que no tenemos las herramientas, no tenemos los recursos, no sabemos de dónde o cómo o por qué. Y aunque tratamos de hacerle frente a algo, pero mientras no tenemos la claridad, nuestros esfuerzos se pierden. Y es lo que estaba haciendo Job. Por fin dijo, yo sé que Dios conoce mis caminos. Él tiene conocimiento de quién soy, qué hago, qué he hecho, dónde estoy. Pero dice la frase, verso 10, me probará y saldré como oro. A menos que no cambiemos nuestra perspectiva de entender el por qué estamos ahí, seguiremos a la deriva. Y cuando estamos a la deriva, nada nos funciona. Job entiende y nos descubre para ti, para mí, un secreto. Porque Job dice que lo que le estaba pasando era una prueba. Pero él agrega al secreto es que la prueba tiene un propósito. Dios no nos lleva a pasar o atravesar un valle de diversos calibres o circunstancias solo por capricho. Dios nunca se mueve en ese contexto. El propósito de Dios siempre ha sido extraer lo mejor de nosotros para ir propiciando un carácter semejante al de Él, para que nuestra vida vaya reflejando día tras día la naturaleza que hemos adquirido y reflejar al Padre al cual tú y yo tenemos, en nuestras palabras, en los tratos cotidianos, en nuestro carácter, nuestras inclinaciones. Todo debe ir día con día trascendiendo para ir revelando a quién servimos, a quién pertenecemos y esa nueva naturaleza que tú y yo tenemos. Las pruebas tienen un propósito.
Recuerda eso. Porque nosotros, desde nuestra perspectiva, no parece tener sentido que estemos involucrados en algo que nos está desgastando, en algo que está poniendo a prueba nuestra fe, donde nuestros recursos se desgastan, donde nuestra fuerza física disminuye y en algunos momentos la ansiedad, la presión o el temor parecen incrementarse. Y es donde necesitamos darnos cuenta que cuando estamos bajo esa condición, tiene un propósito específico. La prueba no es fácil, porque nosotros la vemos desde nuestra perspectiva y está crítica, pero desde la perspectiva de Dios, el propósito para el cual tú y yo estamos aún sobre la faz de la tierra debe adquirirse, debe lograrse. Por lo tanto, la prueba es un proceso, pero escúchame bien, es un proceso, no un evento. ¿Cómo quisiéramos que enfrentamos una prueba y ya mañana se acabó? No, la prueba es un proceso temporal, por supuesto, pero es algo que nosotros quizás sea novedoso, quizás sea diferente, pero estaremos bajo una condición donde lo mejor de nosotros tiene que salir. Y aquello que no es compatible con la naturaleza adquirida y para el propósito de Dios debe irse depurando. Es donde no alcanzamos a comprender ese proceso de cómo hacerlo. La palabra que está aquí acerca de prueba es acerca de la metalurgia, es decir, de probar los metales preciosos. Esa es la palabra que está aquí. Entonces debemos entender que Job descubrió el secreto de decir, me probará. Y el propósito de la prueba es que sea yo hallado o encontrado como el oro, es decir, en pureza, en solidez, en una estabilidad continua. Y es aquí donde vamos. Este año y el pasado, muchos de nosotros entramos en esa categoría. Y hasta el día de hoy estamos siendo probados con nuestra fe. Y para mí una prueba es este momento crítico donde no podemos movernos, donde no tenemos reunión, donde no podemos hacerlo. Y mi capacidad, mis recursos dicen, vámonos, abrimos y rentamos otra cosa inmediatamente. Pero sé que eso sería el ejercicio de mi voluntad sin el respaldo del Señor y no cumpliría la razón por la cual Él está permitiendo que esto me impacte, porque debe salir lo mejor de mí para no moverme por sentimientos, para no moverme por lo que creo, lo que pienso, sino de acuerdo a lo que el Señor haría o lo que Dios espera que yo haga para reflejar su carácter. Muchos de ustedes este año también entraron en ese renglón, en el ámbito financiero, laboral, o aún en el familiar, cuando los problemas se incrementan, también seremos probados en diversas maneras, de diferentes ángulos somos llevados a un punto. Y la pregunta es, la medida de nuestra reacción estará determinada por lo que conocemos de Dios y de las circunstancias que enfrentamos. Así que esto es hablar de crecimiento y de madurez. Así que el proceso de la prueba, hablando en términos metalúrgicos, es separar la impureza de lo valioso que se tiene. Recuerda, no se prueba el cobre, no se prueba el estaño, no se prueba el hierro. Lo que es probado es lo que tiene un gran valor, lo que es valioso. Y eso es lo que tú y yo somos para el Señor, somos valiosos. La prueba no le va a demostrar a Dios si somos o no aptos. Dios sabe cómo somos. Dios conoce cuál es el resultado anticipado de la prueba. Así que no es para Dios el saber cómo vamos a responder, es para que nosotros seamos retirados día con día de aquellas imperfecciones que no son compatibles con el carácter, con la vida cristiana. Es como aquel anuncio que antes había que decía, para esas pequeñas imperfecciones
Ángel Face, ¿no? Acá. Pero aquí el proceso es para ir retirando cuanto nos limita, lo que nos impide crecer, lo que nos atrae, nos atrapa, lo que nos mantiene justo donde no podemos trascender. Y la prueba para eso es, para ir retirando cuanto no es compatible, lo que nos limita, y aun cuando creemos que estamos en un nivel espiritual o teniendo victoria en cierto aspecto, la prueba siempre va a llevarnos para propiciar esa depuración de nuestros pensamientos, carácter, conducta, reacciones, temperamento. Todo lo que somos está inmerso, y ese es el propósito de Dios, la prueba. Nadie está exento, porque la prueba va a ser hoy, mañana y hasta el último instante de nuestra vida. Siempre será un proceso depuratorio. Siempre estará ahí. Y en la medida en que tú y yo vamos adquiriendo madurez, crecimiento, estabilidad espiritual, no estaremos exentos. Por el contrario, formarán parte de ese proceso continuo para ir sacando cada vez lo mejor, haciéndote más valioso para el Señor. Hay dos cosas o dos aspectos que son importantes y necesito recalcarlos, porque a veces nos desesperamos en los tiempos de prueba. Perdemos la vertical espiritual. Y tú dices, ¿y pero por qué a mí? Porque es parte del proceso de Dios para cada creyente. A veces la prueba es a través de un momento de crisis o de una enfermedad. No que Dios le envíe, sino Dios va a aprovechar y a propiciar que en medio de ese trago su propósito se cumpla. Y es donde nuestra fe está siendo probada. Si realmente nuestra fe es lo que creíamos que era, si estaba sólida o simplemente era una emoción, si nuestra fe formaba parte de una vida diaria que estaba acostumbrándose a enfrentar las circunstancias, confiando en Dios, dependiendo de Dios, o simplemente decíamos tener fe, pero nosotros queríamos hacerlo de la manera personal. Pero hay dos factores que inciden en una prueba, y es, hablando de este proceso metalúrgico, hay dos aspectos que tú y yo no podemos alterar. No tenemos el control de estos dos aspectos. La primera es el tiempo de duración. Y el segundo factor es la temperatura a la cual tiene que llegar. Wow. Esto es como decir, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿No? Nosotros estamos acostumbrándonos, y máxime en esta generación, en que la tecnología nos ha hecho creer que todo debe ser instantáneo, en que todo debe ser rápido, a una velocidad enorme, los procesadores en las computadoras y en las distancias, hablando de una superioridad de velocidades. Estamos acostumbrándonos a no invertir tiempo en el tiempo, sino a desplazar el tiempo y tratar de ahorrarnos tiempo para salvarlo y hacer creer que la prontitud, la velocidad es mejor. Pero en relación con la prueba, el tiempo es imprescindible. No podemos determinar tú y yo el tiempo que va a requerir estar dentro de la prueba. El tiempo estará en relación con la lección aprendida y con el cambio en nosotros. Mi tiempo no es similar a tu tiempo. Es muy propio, es muy personal ese tiempo, pero estos dos factores son imprescindibles en cada uno de nosotros. ¿Cómo quisiéramos violentar al tiempo para que corra más rápido?
Pero pareciera que cuando estamos bajo la presión de la prueba, el tiempo corre más lento. Pareciera que el reloj se detuvo o que se le acabó la pila y corre muy esporádicamente. Y es donde tú y yo necesitamos recordar. La prueba está demandando durante ese lapso de tiempo el extraer cuanto no es compatible con el carácter cristiano, para depurar nuestra vida, para ir retirando las impurezas que aún ni nosotros mismos nos percatamos que están ahí. Cuando tú ves un anillo de oro, algunos luego ven hacia adentro y dicen, vamos a ver de qué quilataje tiene, ¿no? Y lo empezamos a ver y dice, uy, es de 10. Pero en realidad ni de 10, ni a 10 llega. Eso es lo que, de acuerdo a la perspectiva del joyero, le coloca. Pero cuando encuentras a un joyero honesto, genuino, va a someter esa pieza a una presión, a una temperatura y en un tiempo específico donde va a probar si verdaderamente era de 10. Y en la medida en que esa temperatura va adquiriendo una alza enorme, entonces viene desprendiéndose todas aquellas partículas que no son compatibles con el metal valioso. Son adherencias que están ahí y que debido a la brillantez de esa pieza no son apreciables a simple vista. Pero la mirada, el escrutinio, la exigencia de quien conoce el metal y puede extraerle lo mejor, no lo va a disminuir, lo va a depurar para hacerlo más valioso, puro, sólido y con un alto grado de eficacia. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que el tiempo no es definible por ti y por mí. Pero la temperatura, esa va a incrementarse en la medida en que esa pieza lo requiere. El horno de aflicción no es nuestra capacidad de definición. Imagínate que tú y yo fuéramos esa pieza y estuviéramos en el horno ya por un tiempo y todavía no se acaba el proceso y quisiéramos sacar la mano y bajarle la temperatura o retirar el tiempo. No es posible. Es como aquellos que reniegan de Dios. ¿Cómo el barro puede decirle a su hacedor las cosas? Cuando estamos bajo prueba, no es porque Dios desea desplazarnos del lugar o disminuir nuestra vida, la quiere incrementar, enriquecer y hacer de ti y de mí más valiosos. Ese es el propósito de la prueba. No es para despojarnos, es para enriquecernos. Si tú preguntaras a simple vista si esta pieza es de 10, otro diría, de acuerdo a lo que yo veo, será de 18. Y cuando se prueba, probablemente alguno diga, ¿sabes qué? Ni de 18. Qué tremendo. Pero ¿qué será que después de ese proceso de refinación, que esa es la palabra que debemos reconocer, ese proceso de refinación que es precisamente eliminar todo lo que es contrario y opuesto, cuando llegue ese proceso, entonces pueda decir, es oro de 18 quilates. En otras palabras, de 10 ha subido a otro nivel. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No podemos medirnos tú y yo en relación con las pruebas ni qué tanto valor tenemos. Dios nos da ese valor a cada uno de nosotros. Y tú eres tan valioso, tan valiosa, porque eres único, eres única delante de Dios. Y eso es lo que hace precisamente que Dios desee extraer lo mejor de tu vida
para continuar adelante. Así que la duración de este proceso no lo sabemos. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a darle vuelta a casi toda tu Biblia al final. Y vamos a encontrar algo que Pedro también escribe al respecto. Primera de Pedro 1:6. Mi Biblia está aquí. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, subraya esa frase, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es lo más precioso? Su fe. ¿Estamos de acuerdo? En el cual, aunque el oro perecedero se prueba con fuego, su fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí es donde necesito llevarte. Tú y yo no nos colocamos en el horno de fuego. Cuando es la prueba, es quien la define, determina y establece, es el Señor. Nosotros podemos pasar por el valle de aflicción cuando elegimos mal, cuando nos rebelamos, pero estamos hablando de otro tema. Pero cuando es la prueba, es como para los maestros o tú y yo que estuvimos en la escuela, cuando decían, hay examen la próxima semana, ching, ¿no? ¿Quién lo definía? El maestro. Y es igual. Cuando Dios coloca a su pueblo o a ti y a mí en ese horno de aflicción, no estamos abandonados. La prueba no puede ser más grande de lo que tú puedas soportar, dice la palabra. Dios no te va a dar más de lo que seas capaz de soportar, pero Él conoce el límite y ahí es donde nos va a llevar para que nuestros límites puedan crecer, puedan expandirse, para no ser conformados con seguir en la misma estatura, en el mismo nivel, en la misma capacidad, en el ABC de la Biblia. No, el Señor nos quiere llevar a un proceso de mayor intensidad donde nuestra capacidad de comprensión se amplíe, donde seamos capaces de penetrar a los tesoros más profundos y empezar a descubrir las riquezas que están ocultas, para que nuestra vida pueda ir reflejando día con día el carácter de Cristo bajo toda circunstancia. Es ahí donde necesitamos. Así que cuando Dios nos coloca en ese horno de aflicción para depurar, para retirar toda impureza, Él siempre está vigilante. Nunca va a permitir que el tiempo supere nuestra condición. Él conoce la temperatura, la duración y el punto idóneo hasta el cual podemos llegar. Recuerda eso. Porque mientras estemos bajo la prueba, nosotros estamos mirando con el peso de las circunstancias, con un panorama oscuro. Pero cuando comprendemos que estamos dentro de la prueba, entonces nuestra perspectiva se va a aclarar y podemos decir, ya no estoy luchando contra el enemigo, ya no estoy actuando bajo impulso ni tampoco reaccionando, estoy entendiendo, estoy comprendiendo este propósito. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Caminar en la senda donde la fe es el elemento indispensable para poder cambiar nuestra vida y seguir adelante. Pero hay algo que hizo Job. Acompáñame si regresamos a Job, donde lo tenemos. Dos cosas que hizo Job que a mí me impactan. Porque él apenas estaba descubriendo el secreto. Y encontramos a un Job con una gran capacidad de comprensión. Primero, descubrir que estaba bajo una prueba. Y aquí es, ¿cómo enfrentar la prueba? Primero debo decirte que la prueba no se rechaza, porque la prueba es el medio de crecimiento, es el medio de depuración. Lo que debemos rechazar es la tentación. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué hizo Job para poder continuar adelante en medio de ese proceso? Verso 11.
del capítulo 23, dice Job: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Job continuó en una absoluta obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos cuesta. Porque cuando la adversidad nos impacta, parece que la obediencia se disipa. Pero para poder enfrentar, hasta lograr salir en este proceso, Job lo declara, el secreto: vivir en obediencia. Lo que conocemos de Dios es lo que tenemos que llevar a la práctica. Lo que Dios dice es lo que debemos creer y continuar caminando en eso. Por eso la manera en que tú respondas a las circunstancias es en la medida en que tu perspectiva sea clara y conozcas precisamente el porqué y el cómo de las cosas que estás viviendo. Obediencia. Pero a veces nos cuesta más trabajo dedicarle esa obediencia, que sería lo más ideal, lo más fácil en cierta manera, porque eso nos conduciría a salir más rápido del tiempo donde estamos. Y es que la prueba tiene diversas facetas. Va a extraer de todo lo que nosotros vivimos, somos y tenemos, porque Dios espera sacar, como dice el profeta, si entre sacares lo precioso de lo vil. ¿Qué otro aspecto hizo Job? Vamos al siguiente verso, al 12. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él alimentó su vida de la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Romanos? Porque la fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios. Nunca vamos a tener una mayor fe mientras no estés cerca de escuchar la palabra de Dios. Es como aquellos que no quieren asistir a la iglesia, no les interesa escuchar la palabra. ¿Cómo van a desarrollar fe? La fe no viene por ósmosis. La fe no viene por adquirirla a través de internet en Amazon. La fe no viene por los juegos en los videos. La fe se adquiere por el constante contacto y práctica de la palabra de Dios. No podremos superar una prueba si no estamos conscientes que nuestro alimento fortalecerá nuestra fe, la va a nutrir para seguir creyendo que mientras estamos en ese proceso, Dios tiene el control y Dios va a sacar lo mejor de mí. Cuando estamos bajo prueba, no estamos en derrota, no estamos castigados, aun cuando otros puedan etiquetarlos y decir: no, que tanto caminaba con Dios, míralo, ahí anda con la capa caída. Pero ellos no saben que de ahí Dios nos levantará. Dios nos sacará y nos llevará a otro nivel. ¿Por qué? Porque esa es parte de lo que Dios va a hacer. Así que dos cosas son importantes: la obediencia y el constante alimentarse nuestra fe de la palabra de Dios. Parece que es lo opuesto. Cuando algunos creyentes están en problemas y conflictos, mejor se van al juego, se van a otro lugar que ir a la oración, que asistir a la iglesia, donde está la fuente de revelación, de ayuda para superar su conflicto. O buscamos distractores para decir: es que está tan demandante esta situación que mejor voy a buscar algo que mi mente viaje y por un momento se distraiga y no tener el conflicto de estar pensando. Cuando debería ser la palabra de Dios la que alumbre nuestro entendimiento y nos diga: es por aquí. Así que para concluir, las pruebas entonces nos van a aportar la vida a la cual Dios nos está llamando. Nuestra fe va a ser probada. Te va a sorprender lo que voy a decir, pero Dios probó a Abraham, al padre de la fe. Dios lo probó. Y cuando todavía no tenía la multiplicación, Dios probó su fe.
si fue capaz de probar a ese gigante de la fe, ¿tú crees que nuestra fe no va a ser probada? Pero no es para ser recriminada, reprobada. El propósito es para darle mayor amplitud, mayor valor y retirar todo lo que nos limita e impide alcanzar esa madurez. La prueba tiene como propósito llevarnos a una mayor relación, conocimiento, madurez y también a un valor más intenso delante de Dios. La prueba nos va a alcanzar. O tal vez tú estés dentro de una prueba en este momento y quizás no habías descubierto que estabas bajo ese contexto. Tendrás que ubicar y pedir a Dios discernimiento para poder entender en dónde estás parado y cuál es la situación. Job lo descubrió después de mucho tiempo. Job por fin pudo tener la luz de esperanza y decir, wow, al fin lo entiendo. Dios no estaba enojado conmigo. El enemigo no vino porque quiso golpear. Es porque todo lo que me está pasando es una prueba. Y la prueba tiene un propósito para sacar lo mejor de mí como el oro. Yo creo que es un buen momento para poderle decir, Señor, ayúdanos a superar esta situación. No hay prueba que el Señor no sea capaz de ayudarnos a salir de ella. Podemos renunciar y quedarnos en el camino, pero será la peor decisión que podamos tomar, porque el propósito de Dios al permitir que nos acontezca lo que estamos pasando no es para descalificarnos, es para sacar lo mejor de nosotros. Así que yo te invito a ponernos de pie y poderle decir, Señor, gracias por ayudarme a comprender el porqué de ciertos momentos de mi vida o el por qué estoy entrando en una situación crítica. ¿Quieres orar conmigo, Padre? Gracias por desvanecer todo aquello que nosotros en un momento considerábamos que eran ataques, conflictos, adversidades, pero nos damos cuenta que todas esas condicionantes solo están operando en ese ámbito de tratar de extraer lo mejor de nosotros, retirando toda impureza, lo incompatible con el carácter cristiano, proveyéndonos a través de este proceso difícil en el tiempo y en la temperatura en que ese horno se elevan, es para llevarnos a extraer lo mejor, Señor. Ayúdanos a continuar. Cuánto anhelamos que nuestra fe pueda ir creciendo, Señor, y adhiriéndose a la palabra en obediencia y propiciar a esa palabra convertirse en el sustento alimenticio espiritual de nuestra vida para corroborar y propiciar un desarrollo de la naturaleza de la fe, una fe viva, una fe transpirando, Señor, moviéndose hacia adelante. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes de entender que no estamos solos, que tú conoces el lugar donde estamos parados, el peso que está sobre nuestros hombros, las necesidades por suplir, pero en ti, Señor, estamos completos. Padre, gracias por la oportunidad de esta noche de abrir tu palabra y ser ministrados por tu Espíritu Santo. A ti sea el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos. Si hay algún cambio,
se los haremos llegar a la brevedad posible. Si no, estaremos a través de este medio próximo domingo compartiendo juntos. Dios los bendiga y les multiplique, prospere rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén.